pues este es mi primer año que estaba presentada, porque el año pasado salió mi hermana y bueno, pues como no queríamos salir el mismo año, pues bueno, decidimos que ella se presentaba un año y yo este. Y nada, pues era el 24 a la tarde y estaba con Eli debajo de casa, pues haciendo tiempo, pasando la tarde un poquito, y nada, ya cuando se fue acercando la hora, para las 8:30 o así, pues ya nos fuimos con la ma y con la tía a casa. Y bueno, pues esperando un poquito a ver si venían los mandos y así, pues hubo suerte y nada, subieron, me hicieron la pregunta de rigor y nada, y a partir de ahí ya fiesta, entraron los amigos, familiares y nada, de celebración ya. Era mi tercer año que estaba presentada y yo todavía estaba en la nube de Nekane, estábamos pues eso que... porque mi elección era el 25 a la mañana. Y nada, estábamos tomando un café y me acuerdo que eran las 12 menos cuarto, porque me dijeron que la reunión empezaba a las 11, pero se podía demorar la elección hasta las 12 y cuarto, 12 y media. Y eran 12 menos cuarto y me encontré con una amiga de los Aitas y me dijo, Eli, tira para casa por si acaso, no vaya a ser que te pillen por aquí y les pilles de camino, ¿no? Y nada, fui a casa, pero la verdad es que este año yo decía que no tenía esa sensación de que me tocara. Nada, estaba en casa en mi cuarto, vi un mando en el coche y me empecé a poner nerviosa y ya cuando vi el Aita que estaba subiendo la cuesta me puse histérica, llorando, gritando, mi madre no quería, o sea, solo me quería calmar, no podía, mira, un show, pero muy bien, muy contenta. Pues el día 26 Nekane tenía acogidora para las botas, que se quería probar las de su hermana, a ver qué tal le quedaban y tal, y su madre pues eso, habló con la mía y hicimos un 2x1, nos fuimos las dos juntas a la fábrica a ver las botas y fue lo primero que hicimos. Eso y las alpargatas rojas, que sabíamos que el tamaño del tacón y tal, y elegirlas y ya está. Sí, y luego nada, a partir de ahí, pues eso, la Maya tenía preparado todo, había hablado ya con la modista, con la peluquera, con todo, así que nada, todo súper rodado ya del año pasado, así que sí, todo encaminado ya casi. Pues a mí me está ayudando un montón mi vecina de abajo, que salió en Semisarga hace 2 años, 2016 creo, sí, 16, y me está ayudando muchísimo tema traje, porque al final hay detallitos que no conoces, que tú te fijas solo en un detalle, pero igual otro se fija en otro y, pues bueno, para coordinarlo todo. Mi mamá, incondicional en todos los lados, porque sin ella yo no sé qué haría, la verdad. Y nada, luego Nekane también en el tiempito, porque no podemos compaginar mucho lo suyo y lo mío, es lo que más pena nos da. Y nada, pues en lo que puede también viene y pues eso, las amigas y cercanos de la familia. Eso es, a mí también mis 2 primas que salieron en Tamborrada y en Pueblo y eso, y joder, la ma, todos los familiares, al final la gente siempre se vuelca mogollón y a nada que necesitas algo así pues siempre están ahí. Así que sí, la verdad que la gente cerca de eso, la cuadrilla, los amigos, todos y nada, pero eso sobre todo pues eso, la ma que está en todo. Y mis primas, que también están muy encima. Mayor regalo, el poder vivir esto, o sea, sin ninguna duda. Y luego, pues nada, los pequeños detalles, ¿no? Al final, pues hay regalos que también te hacen muchísima ilusión, pues no sé, los pendientes, los alfileres, las botas, pero luego hay pequeños detallitos que no te esperas, que son los que realmente te hacen abrir los ojos un poco y decir, ostras, que sí, ¿no? Que viene, que llega, que queda poco ya. Sí, al final eso, cosas que no te esperas, de gente que no te espera, pues al final sí que te hace ilusión, pues cualquier álbum o cajitas para guardar detallitos o abanicos y la verdad que se agradece un montón. Pueblo ensaya 3, 4 y 5 y nada, pues supongo que bajaremos a la Marina, daremos una vueltilla y nada, eso sí, empezamos un poco en la parte vieja porque empezamos en la Clean, entonces bueno, pues al final el inicio un poco con menos gente para dar esos pasitos al principio y nada, ir acostumbrándose un poco pues a la música, al paso y nada. Y Shanghái ensaya 3, 4 y 5 y salimos de la Plaza de Santa María Magdalena, o sea, ya el primer impacto ya en los primeros pasos. Y nada, espero con nervios, porque yo encima soy un poco guindillita, entonces esos días seguro que voy a estar nerviosa los primeros pasos sin duda. Espero tranquilizarme un poco y sobre todo disfrutar, que me han dicho que los ensayos son muy especiales.
Sí, la verdad que sí, porque entre primos, tíos, hermano, aita y tal, al final, pues bueno, un pequeño croquis de más o menos cómo va a ir, que luego igual hay alguna cosa que no se da, pero bueno, sí que está más o menos ya organizado, pues también según los vestidos, pues los acompañantes igual un poco los colores y tal, pero bueno, por encima, o sea, tampoco... Yo llevo en 3 días 3 fijos, a mi hermano, a mi aita y a mi primo, y los otros se van turnando, pues los de la cuadrilla y la aita, que al final todo el grupo entero son los que han hecho posible que esto sea como está siendo y se lo merecen, vamos, su huequito y su momento. Pues hasta ahora, pues las locas que van detrás de la carroza, viendo las cantineras en todos los puntos que pueden, y luego tenemos la suerte que tenemos una amiga que tiene ventana vive en la Plaza Guipúzcoa, entonces siempre tenemos el privilegio de poder verlo desde ahí y poder pues disfrutarlo ahí casi al pie del escenario. Y este año, pues no sé, dentro, disfrutando mucho, muy nuestro el día, de las cantineras, disfrutar de nosotras mismas, que al final luego el día 8 cada una está con su compañía en su mundo, en su nube, y nada, pues disfrutar con Nekane también, que al final en el alarde estamos muy separadas, entonces nos va a costar el día 8 vernos, sí, pero luego disfrutarlo juntas va a ser un poco complicado. Entonces, eso, estar a lo suyo, que no se me escape y disfrutar del momento también. Sí, yo estos últimos años sí que hemos ido a la Plaza Guipúzcoa, pues por alguna cantinera o por otra, y el año pasado sí que tuvimos la oportunidad de estar en primeras filas, porque nosotros vivimos en el Puntal y vamos a ver cómo salen, pero mi amona y mi tía, como son de la parte vieja, pues ya suelen estar cogiendo algún sitio, pues para la Ma o para la Ita y así, y nada, sí que tuvimos la oportunidad de verlo desde cerca. Entonces, pues ahora cambiaremos de rol y nada, estaremos con los papeles cambiados, así que... Pero bueno, eso, yo también espero que sea un día, pues eso, de estar todas las cantineras, de quitar tensión ya para el día 8 o ponernos, no sé, y nada, ya de cara a eso, al día grande, de cómo han ido también los ensayos un poco, hablar de nuestras cosas y nada, sobre todo eso, disfrutar, ver que los nuestros también están disfrutando y que todo va muy bien. Generalmente solemos estar viéndolo porque mi amona vive en la Plaza de Armas y solemos ver la descarga y luego subimos pues, a hacer alguna merienda cena para ver también la entrega de bastón de mando y todo. Y sí que lo solemos ver, entonces pues yo creo que como todos los años estaremos ahí, igual sí que nos vamos un poco antes a casa, pero sí, la intención es lo de todos los años. Yo estar entretenida, yo es lo que he pedido, a mí ponerme a poner banderines, en la merendola a poner neveras, lo que haga falta, pero yo en casa, o sea, no. El día 7 no puedo estar en casa porque le voy a empezar a dar vueltas a la cabeza, me voy a poner histérica y no se puede. Entonces eso, estar entretenida, hacer una visitilla a la calle, a la parte vieja, porque la que hace la entrega del bastón de mandos es amiga, entonces pues verla también en su momento, que es muy importante también para ella y nos hace mucha ilusión. Y nada, y ya pues saborear un poquito el día 8 que está a punto de llegar. Sí, yo empieza mi día a las 3:30, que tenemos maquillaje y nada, y a partir de ahí ya pues peluquería, vestir, una cosa y otra y nada, luego me vienen a recoger para las 7:15 así, que primero tenemos desayuno que hacemos debajo de casa y nada, y luego ya pues a por el día grande. El mío también empieza a las 3:30 y nada, me tengo que mover ya a la peluquería aquí a Irún. Entonces la maquilladora me hace el favorazo de acercarse ella para que no tenga que madrugar mucho más. Y nada, luego volveremos a casa y me vienen a buscar a las 7:30, 7:20, 7:30. Pues no sé, la verdad que no me la he imaginado, pero bueno, supongo que como es en Parao también, pues vendrán, esa toma de contacto será un poco en Parao, pues con la gente, hablar un poquito y así, y bueno, y luego ya pues empezar. Me han comentado que sí que pasamos por la calle Mayor, creo, antes de ir a Guernica, así que bueno, pues la verdad que yo tengo muchas ganas, así que esperando ya el momento. Pues nada, yo espero mucho el momento de verme yo al espejo, estar tranquila en mi cuarto, escuchando las marchas y saber que este año te toca, que vienen a por ti, tiene que ser brutal. Y nada, y luego pues todo sorpresa, porque el capitán no me quiere contar nada, me ha dicho que va a ser todo sorpresa el día 8, así que nada, expectante a ver.
somos las fanáticas de la calle Mayor, así que es lo único que vemos. Si no hay cantinera o alguna conocida, es lo que solemos ver. Entonces, Guernica, pues dejarnos sorprender. Momento también que espero con muchas ganas el cruzarme con Nekane, verla ya con su guerrera, su boina, el moño, porque al final lo que hemos podido ver ha sido poquito, entonces me va a sorprender muchísimo. Espero no emocionarme al verla, porque si no ya mal empezamos. Y eso, y muchas ganas. Sí, la verdad que sí, al final, como siempre hemos visto en la calle Mayor, pues bueno, el impacto ese de vivirlo tú desde dentro, pues bueno, a ver cómo se va a dar. Y lo que dice, el vernos nosotras también, porque sí que hemos visto las pruebas, ir a ver el traje o así, pero bueno, que al final ya vestida de arriba abajo, maquillada, los moños y todo, pues al final es muy diferente. Entonces, eso, esperando a que no nos emocionemos, porque si empezamos ya, mal vamos, pero bueno, sí, con ganas. Pues yo no he subido nunca a Guadalupe. Y la verdad que el año pasado pues salía mi hermana y tenía esa oportunidad de ir, pero le dije, va, voy a esperar a salir yo y será la primera vez que suba, para ver un poco pues desde dentro lo que es Guadalupe. Entonces, la verdad que tengo un mogollón de ganas de lo que es el voto a la Virgen, de dónde o cómo se desfila y pues bueno, qué se hace un poquito, ¿no? Porque al final ni he preguntado ni tampoco quiero saber, o sea, quiero sorprenderme del momento y a ver cómo va el desfile. Yo tampoco he subido nunca a Guadalupe, o sea, no, eso es lo que veo en los vídeos y tal. Y nada, muchas ganas, tengo muchas ganas porque creo que es un momento muy íntimo, muy del pueblo, muy, no sé, con muchas ganas de eso, de estar acompañada de mi padre y mi hermano también, que sé que a mi aita le hace especial ilusión desfilar en Guadalupe, así que muchas ganas. La Marina para mí es, vamos, no sé, tengo es de lo que más ganas tengo, yo creo, de poder desfilar y pisar la calle de la Marina un día 8 desfilando, acompañada de mi padre, que al final somos del barrio, y ver pues a los vecinos de siempre en los mismos puntos. Y nada, y la calle Mayor no me quiero ni imaginar. Yo a partir del arco ya no me imagino nada, que sea lo que tenga que ser. Sí, sí. Sí, yo eso, como siempre hemos visto el alarde también en la calle Mayor, al final mañana y tarde y todo en la calle Mayor, pues tengo ganas de ir a pues, los diferentes puntos que tiene el recorrido y nada, también dejarme sorprender porque no he estado nunca, o sea, la Marina, todo. O sea, es que no he visto nunca, entonces es como algo que me va a impactar, yo creo, porque toda la gente, además me han dicho que es súper bonito, pero claro, como no lo he visto ni lo he vivido de ninguna forma, pues tengo un montón de ganas. Y la subida de la calle Mayor a la tarde, pues bueno, nosotras siempre nos volcamos y sé que la gente va a estar ahí, así que con muchas ganas, la verdad. Agridulce lo has dicho tú. Seguro emociones al flor de piel, sin duda. Encima, pues mi hermano, que va a estar a la unión, bueno, va a estar todo el día, pero el zapateo me hace especial ilusión porque es joven, o sea, es más joven que yo, y seguro que va a ser energía pura y para él va a ser un subidón brutal y me lo va a transmitir sin ninguna duda. Y nada, pues eso, que no caiga ninguna lagrimilla de emoción, que será complicado, porque al final sabes que es un momentazo, pero jolín, ya tanto tiempo esperando y ya listo, se acaba y no sé, también dejarme sorprender de ese momento también. No pensarlo mucho, porque si no, es como que pierde la gracia. Yo espero que sea, no un momento agridulce, yo espero que sea pues, un momento de felicidad total, porque al final ya es el final del día, de la celebración y nada, yo estaré acompañada de todos mis primos y mis tíos, mi aita, mi hermano por supuesto. Y nada, pues ahí bajaremos con toda la fuerza y con todas las ganas, la verdad. Son las amigas, que lo den todo, sí, que tienen que estar ahí al pie de cañón, que si no... Eskerrik asko. Eskerrik asko.